Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: Yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno, dijeron. Entonces respondió Jesús: Les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: De los que me diste, no perdí en ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Si me acompañan a orar. Padre, papá, estamos hasta ahora reunidos, Señor, y estamos dedicados, papá, a estudiar tu palabra, papá, a conocerla, papá, como hermanos, papá, como iglesia, edificarnos mutuamente, Señor. Y te pedimos que en esta hora esto que estamos por estudiar y por aprender, papá, esto que está por predicarse, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que todos nosotros podamos conocerte un poco más, papá, que podamos saber quién eres tú, oh Dios, que podamos saber quién es Cristo, lo que Él hizo por nosotros, papá. Que podamos responder adecuadamente, papá, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de tu Espíritu que obra en nosotros, que transforma nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Sé tú obrando en nosotros a través de tu palabra y a través de tu iglesia, papá. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno. Voy a sumar. Ya, sí, ya pueden sentarse. Sí. Muy bien. Entonces ya concluimos con esta parte de Juan y ahora estamos en Juan 18. No sé si recuerdas que, quisiera hacer dos como recordatorios, ¿no? El primero es que no sé si recuerdas que cuando empezamos Juan, en la introducción, hace ya muchos años, habíamos visto que Juan está dividido en dos secciones mayores, en dos secciones principales. Uno es llamado el libro de, a ver si se acuerda alguien, libro de las señales. ¿Sí? La primera parte de Juan es el libro de las señales. ¿Por qué? Porque se enfoca en todo lo que Cristo hizo en su ministerio como hombre. Ahí es donde vemos todas las señales, milagros, todo lo que apunta a que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Sí? A que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. El segundo libro era llamado... No, esas eran las señales. Un héroe que se la sepa. ¿Eh? No. El pastor Aaron quiere enseñar a estos. ¿No te acuerdas? Yo tampoco. Muy bien. El segundo libro se enfoca ahora sí en la crucifixión. ¿Sí? Es el libro, vamos a decirlo, el libro de la cruz, el libro de la obra como tal. ¿Sí? Básicamente el segundo libro se enfoca ya en toda esta cuestión de lo que hace Jesús. ¿Sí? Todo el primer libro se enfoca en las señales de Jesús, en quién es Jesús. El segundo libro se enfoca en lo que hace Jesús como tal. ¿Sí? Entonces, en esta sección ya empezamos este segundo libro. En Juan 18 es donde comienza este segundo libro. ¿Sí? En el discurso de Jesús y la oración de Jesús en el capítulo 17 es como el punto medio. De aquí en adelante empieza este segundo libro. Y si te das cuenta, este segundo libro empieza a tener un tinte un poco distinto, un tono distinto. Sí, ya es un poco más, vamos a llamarlo, dramático. Sí, hay más clímax, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, en Juan 18, 1 al 11, lo que vemos es justamente cómo comienza la hora. Te tengo una pregunta. ¿Qué es gentileza? Si tuvieras que definir la gentileza, ¿cómo la definirías? Amabilidad. ¿Ok? Amable.
¿Qué más pudieras decir que es gentileza? Fuerza bajo control o poder bajo control. Ajá. Obrar para el bien de alguien más. Okay. En la escuela hemos estado viendo las cualidades de carácter, entonces supongo que algunos de aquí las han de saber. Gentileza la definimos como fuerza y emociones moderadas, bajo control. Es decir, yo tengo fuerza, pero no la uso para mi beneficio, sino que la uso con mesura, con moderación, para el bien de los demás, como decía César. ¿Sí? Eso es gentileza. Y un ejemplo de gentileza que podemos ver en películas y en series y en libros y así es este ejemplo de lo que se llama el gigante gentil. ¿Sí? Que es una persona gigante, muy grandota, que está lidiando con una persona normal, un chiquito, y entonces pues se acerca y lo agarra, y pues no lo agarra, sino que lo agarra así como que... No sé si han visto, por ejemplo, de que en redes sociales así que dicen que si pones un huevo a un Golden Retriever, no lo rompe. O sea, si un Golden Retriever le pones un huevo aquí así, no lo rompe. Puede hacerlo, es una mandíbula de un perro, pero no lo hace, porque lo trata con gentileza. ¿Sí? Un ejemplo de gentileza que también en la escuela lo han de ver, lo han de conocer mucho, es otra vez en las Crónicas de Narnia. En las Crónicas de Narnia hay algo que me gusta mucho, que es que cada ocasión que describe a Aslan, que es como esta figura de tipo Jesús, siempre lo describe como con tintes de poder. Siempre lo describe como diciendo, si quisiera, pudiera. Y hay como esta escena, ¿no? Donde dice que está Peter, el hermano mayor, y dice que llega Aslan y pone su pata en su hombro. Y describe, se sintió tan pesado como si pudiera aplastarme si así lo quisiera. ¿Sí? Y pues Aslan simplemente puso su pata en su hombro. ¿Sí? Es una acción... Gentileza es fuerza con mesura. Gentileza es justamente esto. Ciertamente la gentileza es una de las características más evidentes para nosotros en el trato de Dios hacia nosotros. Podemos ver cómo Dios es gentil hacia nosotros en su trato hacia nosotros. Pero nosotros a veces somos muy cabezaduras para ver esta gentileza. A veces no nos damos cuenta, a veces pensamos en Dios mal. ¿Sí? Y a veces llegamos a menospreciar a Dios. Menospreciamos a Dios cuando dudamos de su bondad y su cuidado hacia nosotros. Menospreciamos a Dios cuando nos quejamos de cómo Él está haciendo las cosas. Menospreciamos a Dios cuando vemos a Dios meramente como este ser en el cielo que impone reglas que son muy difíciles de cumplir y que me limitan a mí en cómo vivo y en cómo puedo divertirme y en qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Sí? Entonces como menosprecio a Dios, porque para mí Dios es simplemente esto. ¿Sí? Estoy viendo a Dios como la mitad de lo que es. ¿Sí? En ese sentido es que menosprecio a Dios. En Juan 18, del 1 al 11, encontramos una de muchas evidencias del carácter de Dios. Y aquí podemos observar particularmente la gentileza en una forma que en nuestra razón y en nuestro juicio sería plenamente inexplicable. La mayoría de nosotros, si tiene fuerza y tiene poder, lo usamos, ¿sí? Lo utilizamos, tarde o temprano lo utilizamos. ¿Sí? La mayoría de nosotros, si tiene fuerza y poder, lo utilizamos. Y la cosa aquí es que lo utilizamos para beneficio propio. En cambio, vemos aquí a la persona más poderosa de todo el universo que no ejerce su poder absolutamente para nada, más que para la salvación de sus amados. ¿Sí? Entonces me gustaría que pusiéramos la mira en tres cosas o tres facetas del carácter de Cristo que son reflejadas en esta pequeña narrativa. ¿Sí? Entonces vamos a hablar nada más de estas tres cosas. Vamos a hablar del poder de Dios o del poder de Cristo. Aquí estamos hablando de Cristo, entonces vamos a hablar del poder de Cristo, de la voluntariedad de Cristo o disposición, y vamos a hablar de la determinación de Cristo. Y estas tres cosas, quiero mencionar, son parte del carácter de Cristo. ¿Sí? Y recuerda que Cristo, así como es aquí, como es revelado en la palabra, sigue siendo hoy en día. ¿Sí? Entonces, cuando vemos este carácter de Cristo, es lo mismo que si yo te estoy diciendo, yo conozco un hombre que es así y así y así, y hoy por hoy sigue siendo como yo te cuento que es. ¿Sí? Ahora, es importante reconocer un tanto el contexto de cómo se estaban dando las cosas en este punto. Algo particularmente interesante en esta narrativa es que a comparación con los otros evangelios, si es que alguna vez los has leído, te darás cuenta que Juan omite muchos detalles. Juan omite muchísimos detalles que otros evangelios sí incluyen.
pareciera ser que para Juan, o en el Evangelio de Juan, faltan ciertas cosas. Pero la cosa es que no es así. Recuerda que Juan tiene un objetivo muy claro, muy específico. Los otros evangelios generalmente lo que están queriendo hacer es simplemente contarte la historia, ¿sí? Te están queriendo contar la historia de Jesús, de su ministerio, de su vida, de su perspectiva. ¿Sí? Que tú te pongas en zapatos y veas lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban viendo, lo que ellos conocen. Pero Juan no. Juan de hecho no te pone en su perspectiva porque Juan se incluye en su narrativa. ¿Sí? Juan dice el discípulo amado, ese es Juan. ¿Sí? Pero Juan está contándose a él mismo dentro de esa historia. Porque el objetivo de Juan es uno solo. Que todos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces cuando omite estos detalles, no lo está haciendo meramente porque dice, no son importantes, o esto que, ya los tienen. Lo está haciendo porque él quiere enfatizar algo. ¿Sí? Y al omitir estos detalles, enfatiza algo. ¿Sí? Y ponlo así. Si estás en la noche y hay muchas estrellas, pues vas a ver todas las estrellas, ¿cierto o falso? Pero luego, si estás en la noche y solo hay una estrella, ¿qué estrella vas a ver? La única que hay. ¿Sí? Juan quiere enfatizar justamente quién es Cristo. Y entonces tú y yo hacemos bien en justamente prestar gran atención a quién es Cristo a través de esta narrativa. A lo largo de este arresto, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada de arresto. Cuando pensamos en un arresto, generalmente pensamos en un arresto violento o un arresto imponente, donde llegan los oficiales, las patrullas, los guardias, luces, ruido, escándalo y las armas y no, que agarra y luego que sale huyendo y luego que persíguelo y que se meten a la casa. Pensamos en el arresto como algo, voy a usar la palabra dinámico, ¿sí? Están pasando muchas cosas, tienes que prestar atención a todo, hay mucha gente involucrada. Pero cuando vamos a esta narrativa, que es un arresto, no vemos nada de eso. No vemos absolutamente nada de eso. En cambio, cuando vemos esta narrativa con atención, podemos responder esta pregunta. A lo largo de toda esta porción que estamos leyendo, ¿quién es la figura dominante? ¿Quién es la figura que tiene el control? ¿Quién es el que está dictando el paso de cómo están ocurriendo las cosas? Claramente los guardias y los fariseos y Judas y todos ellos estaban ahí presentes. Y ellos se suponían que eran los que tenían poder, ¿no? Porque son los guardias. Pero en cambio eso no se ve reflejado. Entonces, la realidad de este arresto fue que más que un arresto, fue una entrega voluntaria de Jesús mismo. Y la escena te la expone en los primeros 3 versículos, donde dice plenamente, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Entonces te dice el lugar, ¿sí? Estaban en este lugar. Ahora, este lugar era un lugar que era conocido para él y para sus discípulos. Era un lugar común de reunión para ellos. ¿Sí? Era un lugar familiar para ellos. Es como si tú con tu grupo de amigos te dices, no, nos vemos donde siempre. Sí. Y ya no tienes que decir ubicación y así, simplemente es donde siempre. ¿Sí? Y entonces, versículo 2, también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Versículo 3. Entonces Judas, es decir, Judas ya sabía también de ese lugar, Jesús sabía que Judas sabía, y Judas luego dice, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. O sea, ellos iban preparados. Y vámonos a pelear y lo vamos a arrestar. Y si se opone, antorchazos, linternazos y palazos, vamos, con todo. Ahora, algo muy interesante de esto es que este pelotón o este grupo, la palabra en griego que usa Juan, se refiere a más o menos, ¿sí? Más o menos, unos 200 oficiales. Entonces fueron a arrestar a Jesús con 200 oficiales romanos, sin contar todavía los guardias del templo y otras personas involucradas, ya sean chismosos o pues nomás que se colaban. ¿Sí? Entonces, para arrestar a un hombre, 200 oficiales. Pero luego regresamos a la pregunta, ¿quién era la figura dominante en este pasaje? ¿Los 200 oficiales o el hombre que iba a ser arrestado? ¿Sí? Entonces, ya tenemos la escena, ¿no? La siguiente declaración establece el tono de
todo el resto de esta narrativa. El versículo 4 dice, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió. No lo sacaron. Él salió. Ni siquiera preguntaron por él. Él salió. Y les preguntó, ¿a quién buscan? Jesús ya sabía que lo buscaban a él. Él era totalmente consciente de ello. Jesús era consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Era consciente de que Judas conocía el lugar de reunión. Él conocía que vendrían para arrestarlo. Conocía que este evento era el inicio de su hora. Conocía que sería traicionado. Conocía que sería abandonado por sus discípulos. Conocía que pasaría sufrimiento. Nada de esto era algo que él no fuera consciente de. ¿Sí? Y entonces vamos a ponernos ahora nosotros en esa posición. ¿Qué hubieras hecho tú si se acerca un escuadrón de 200 oficiales romanos y algunos tantos más guardias del templo, todos con linternas, antorchas y armados? Es de noche, estás en un, vamos a decir, jardín, bosque. Lo más natural sería, córrele, vámonos, patitos, ¿para qué las quiero? ¿Sí? Lo más natural sería eso, ¿no? Y sin embargo vemos a Jesús que hizo totalmente lo opuesto que tú y yo haríamos, porque Él sale a su encuentro, Él solito se va y se evidencia, Él solito va y se pone y casi, yo. Así como Cristo Jesús conocía lo que habría de sobrevenirle, también conocía otra cosa, el gozo puesto delante de Él. Entonces conocía todo este sufrimiento, conocía todo lo que iba a padecer, conocía todo lo que iba a pasar ahora sí, pero también conocía el gozo puesto delante de Él. Es decir, Jesús conocía también su iglesia. Conocía que esta obra iba a traer un fruto, conocía que esta obra iba a traer gloria para el Padre. En Hebreos 12:2 leemos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo mostró su carácter en su forma de actuar. Y aquí observamos primero su control y su poder en esta situación. Entonces vamos a hablar de esas tres facetas del carácter de Cristo, comenzando con su control y poder. La puedes resumir como poder o como control. Yo te pongo control y poder. Jesús demuestra su control de la situación al ser Él quien sale al encuentro de los hombres. ¿Sí? Nadie tiene que sacarlo, nadie tiene que buscarlo, nadie tiene que perseguirlo. Él sale al encuentro de los hombres. El resto de los evangelios nos dan a conocer lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, ¿sí? Lo que Jesús había estado sintiendo en ese último día. ¿Sí? En Marcos, en Mateo, encontramos que Jesús estaba en agonía, que estaba en aflicción, que estaba en angustia hasta el punto de la muerte. Ese era el sentimiento que tenía Jesús. Pero recuerda, gentileza es emociones moderadas. Y entonces, a pesar de que Jesús estaba sintiendo todo esto, todos estos poquitos rojos de huye, corre, vete, Él va y sale al encuentro. Jesús no se ocultó como lo haríamos cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros realmente diríamos, adiós, sobres, bye. Si me encuentran, que me agarren. Si no, nada. Jesús muestra en sus palabras y su comportamiento que sabía lo que estaba ocurriendo y que estaba en control de las cosas. Cuando Jesús va y pregunta a quién buscan, nadie le dijo que estaban buscando ahí a alguien. Nadie le dice que estaban buscando a alguien. Nadie le dice que estaban pasando, pero Él sabía. Él sabía lo que estaba ocurriendo, porque Él sabía que era el tiempo de su hora. Y entonces Jesús está mostrando su control en esta situación. No se había salido de las manos de Dios. No se había salido de lo que estaba planeado, no se había salido de la voluntad del Padre. De hecho, esto era la voluntad del Padre. Y entonces por eso decimos que Jesús estaba en control. Estaba en control porque Él estaba obrando según la voluntad del Padre. ¿Sí? Y entonces por eso Él sale al encuentro valientemente, porque Él sabe que esto es lo que debe de hacer. No solo vemos que Jesús era quien estaba controlando esta situación, tratándola como si no fuese un arresto,
sino como una simple transacción. ¿Sí? En ningún momento hay violencia o hay fuerza demostrada, simplemente es ¿a quién buscan? A mí. ¿Sí? Yo soy, y luego ya lo arrestan. ¿Sí? Es una transacción, es sí, sobres, adiós. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Un arresto no tiene nada de arresto. Pero vemos también su poder expresado cuando se identifica. Los guardias vienen buscando a Jesús el Nazareno. Y Jesús con firmeza dice, yo soy. Entonces el versículo 4 dice, ¿a quién buscan? Versículo 5, a Jesús el Nazareno. Le respondieron, él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En esta afirmación, en este identificarse, los 200 aproximadamente oficiales que estaban ahí cayeron a tierra. Jesús no levantó las manos, Jesús no atacó, Jesús no fue agresivo, no respondió más que con firmeza. Respondió, yo soy. Y esta afirmación fue suficiente para derrumbar a 200 hombres. Una afirmación, ni siquiera palabras de ataque, ni siquiera agresividad, una afirmación, yo soy. Y ahora yo soy no era meramente una forma de identificarse como apuntándose con un dedo, o sea, no es como decir, sí, soy yo, como lo decimos nosotros, aunque ciertamente también cumplían esa función. El yo soy o el ego eimi es algo que ya hemos visto en Juan hace unos cuantos capítulos atrás. Y es una afirmación que puede ser encontrada a lo largo de la Biblia y que es repetida muchas veces en Juan 8, en Juan en general, pero podemos verla en Juan 8:58 también particularmente, como forma de identificación. La identificación no es una mera forma de identificarse humanamente, sino es una forma de identificarse divinamente. Cuando Jesús dice, yo soy, lo que está afirmando es que Él es divino. Está afirmando su deidad, está afirmando que Él es Dios. ¿Sí? En estas palabras es que hay poder, porque Jesús es Dios. Y entonces cuando Jesús dice, yo soy, ante esta afirmación, ante esta divinidad, los hombres caen a tierra. ¿Sí? Si me acompañas allí a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y te lo leo, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Sí? Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. El yo soy aquí está siendo utilizado a manera de identificarse como Dios. Cuando Cristo dice yo soy, está diciendo yo soy Dios, yo soy Cristo. En estas palabras Jesús afirma su deidad. Y entonces ante estas palabras, donde Jesús meramente afirma quién es, los guardias caen a tierra. Ahora nuevamente te pregunto, ¿quién era la figura dominante en esta situación? Ya vimos que Jesús es el que tenía el control, que Él fue el que salió al encuentro, que Él fue el que estaba preguntando. Ya vimos que Él simplemente en afirmar demostró su poder. ¿Quién era la figura dominante? Jesús. Claramente era Jesús. ¿Qué diferencia hacía si hubieran 2 o 200 guardias? ¿De qué servían las antorchas y las armas? Unas simples palabras fueron suficientes para derrumbar a la multitud. ¿Crees que no hubiera podido simplemente deshacerse de ellos y salirse de esa situación de haberlo querido? Pudo. Tenía el poder para hacerlo. Pero otra vez, gentileza es fuerza y emociones moderadas. Poder y emociones moderadas. Leon Morris decía, los soldados habían salido en secreto para arrestar a un campesino que huía. En la oscuridad se encuentran enfrentados por una figura dominante que en lugar de huir sale a su encuentro y les habla en el mismo lenguaje de la deidad. Debieron haberse traído más antorchas y más armas y más oficiales. ¿Sí? Les hizo falta. Ahora, esto me recordaba mucho no sé si han visto todas las de El Hombre de Hierro, la película de Superman de DC que salió hace ya muchos años.
Y hay una escena, pues es Superman, ¿no? Ya todos conocemos a Superman. Hay una escena donde está Superman y los humanos, como están como con el peligro y ¿quién es ese? Sí. Van y lo arrestan. Y entonces a Superman le ponen unas esposas. Y luego lo meten a un cuarto para interrogarlo. Y pues obviamente la esposa está en la mesa y así, ¿no? Como cualquier preso. Pero es Superman. Y entonces pues Superman está ahí para ahí, y pues están los policías y todo, ¿no? Y están las entrevistadoras y que eso y que aquello. Y en eso resulta que hay un peligro en la ciudad y Superman dice, sobres, y se va. ¿De qué sirvieron? De nada. De nada. Ahora Jesús no es Superman, porque Superman es alguien ficticio. Jesús es real. Lo que Juan nos está contando no es una historia de ficción, es una historia real. Es un recuento histórico de algo que verdaderamente ocurrió, de un hombre que verdaderamente existe. Por este poder que vemos aquí no está siendo mal utilizado. Cristo está mostrando su poder no a través de fuerza bruta o a través de agresividad, sino a través de su gentileza. ¿Sí? Pudiendo simplemente salir de esta situación con unas cuantas palabras, Cristo sabía lo que debía ocurrir. Y es aquí donde vemos su voluntariedad o su disposición. Voluntariedad o disposición. Ciertamente Jesús estaba en control y tenía el poder para hacer cuanto él quisiera. Lo que leemos muestra esto. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no salió de esta situación? ¿Por qué él no simplemente utilizó su poder y salió de esta situación? Calvino respondía, no había falta de poder en él. Por lo tanto, para refrenar sus manos, si lo hubiera considerado correcto. Pero él deseaba obedecer a su padre, por cuyo decreto sabía que estaba llamado a morir. Jesús continuamente en Juan afirma que su vida nadie se la quita, sino que él la entrega voluntariamente. Entonces a Jesús nadie lo arresta. Yo hago que me arrestes, pero a mí nadie me arresta. La vida de Jesús le pertenecía a Jesús. Mi vida nadie me la quita. Mi vida, yo la entrego. Pero su vida no era para servirse a él mismo. Su vida era para hacer la voluntad del Padre. En el Salmo 48 leemos que dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Jesús se deleitaba en hacer la voluntad del Padre, aun cuando esto implicaba sufrimiento, agonía, aflicción, abandono, traición. Jesús tenía bien en claro desde el inicio su misión. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y aún frente al sufrimiento que iba a pasar, Jesús voluntariamente se entregó para obedecer a Dios. Por eso él mismo dice en el versículo 11, la copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? Podía salir de ahí, pero él quería obedecer a su Padre. Su disposición, su voluntariedad se manifiesta en que él elige obedecer, en que él elige hacer la voluntad del Padre. Y en esta misma línea podemos ver también la tercera faceta, que es la determinación de Jesús. Podemos ver la determinación de Jesús en su intención y objetivo, en que él, teniendo el control, teniendo poder, voluntariamente se entrega para el cumplimiento de un propósito. ¿Sí? Entonces tiene todo para vivir, pero voluntariamente obedece. ¿Por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué? Y la respuesta es, porque Jesús tenía un objetivo claro. Jesús estaba buscando glorificar al Padre por medio de la salvación de los santos. Jesús estaba buscando glorificar al Padre por medio de la salvación de los santos. Y si la salvación de los santos implicaba que era necesario que Él fuera arrestado y que Él sufriera y que Él fuera crucificado, para lograr esto, Jesús con gozo, con deleite, lo iba a hacer. ¿Sí?
porque esta era la voluntad del Padre. Podemos ver su determinación en que a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo estaba el panorama, a pesar de lo que estaba por llegar, Él se determinó a hacerlo. Él dijo, yo he decidido esto y voy a llevar a cabo para que se cumpla esto. Jesús estaba determinado en todos sentidos a lograr esto. Sabía los eventos, sabía que era necesario y estaba buscando el cumplimiento de esto. Aún en medio de la agonía y del temor y todo lo que implicaría, Jesús estaba determinado a cumplir su misión. Y aún más, su determinación no estaba viendo a los discípulos como un simple medio o como un simple fin, o sea, como una consecuencia al lado. Los discípulos, la iglesia misma, eran el objeto de su obra. En Efesios 5:2 leemos que dice, como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesús estaba determinado a dos cosas, si lo queremos ver así. Jesús determinó en su corazón hacer la voluntad del Padre. Y Jesús determinó en su corazón amar a su iglesia hasta el punto de la muerte. Aquí es donde vemos la determinación de Jesús. Cristo voluntariamente se entregó por aquellos a quienes ha amado, porque Cristo se ha determinado a amar a los suyos. Me gusta la palabra determinación, porque se parece mucho a la palabra decidió. Determiné, decidí. La gran diferencia es que la decisión es como aquí, yo decido, pero determinación es que actúo, obro, hago, para que lo que yo decidí se cumpla. Y aquí podemos ver la determinación de Jesús. Estoy actuando, estoy obrando, estoy haciendo para lo que yo decidí. En este caso, Él decidió amarnos. En este caso, Él decidió obedecer al Padre, cumplir su voluntad. Y aquí vemos su determinación. Las circunstancias no se ven bonitas, las circunstancias no se ven agradables, sin embargo, Él dice, lo voy a hacer. Porque estoy determinado a obedecer al Padre y amar a los míos. Los versículos 8 y 9 nos muestran este rol protector de Cristo hacia los suyos. El versículo 8 dice, respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. En esta acción podemos ver la determinación de Jesús a proteger a los suyos al entregarse a sí mismo. En esta acción de decir, tómenme a mí y dejen ir a estos, estamos viendo la determinación de Jesús de proteger a los suyos. ¿Sí? Esto funciona para nosotros como una ilustración, ¿sí? Porque aquí lo está llevando a un nivel físico como tal, está hablándolo como un nivel de vida y muerte física. Si así está cuidando a los suyos en un nivel físico, ¿cuánto más cree que va a cuidar a los suyos en un nivel eterno, espiritual? ¿Sí? Si así se preocupó por cuidar a los suyos de una forma física, ¿no te parece que soportar la ira de Dios, no te parece que la cruz y todo lo que implica ello, no te parece que convertirse en maldición es una forma de protección que Cristo está manifestando en decir, tómame a mí y déjalos a ellos ir? Y entonces vemos el carácter de Jesús. Vemos en esta porción quién es Jesús, un poco de quién es Jesús. Vemos que Él tiene el control, vemos que Él tiene poder. Vemos que Él se ofrece voluntariamente. Nadie le quita su vida, sino que Él la está entregando. ¿Sí? Nadie lo está obligando a hacerlo, Él la está entregando. Y vemos que Él está determinado a cumplir lo que Él se propuso a hacer. Él está determinado a amar a los suyos, a obedecer a Dios, a glorificar al Padre. Y ahora lo que te decía al principio, Cristo sigue siendo igual. Y así como puedes ver su amor aquí en esta obra, en este acto, puedes saber y tener la certeza de que Cristo sigue siendo el mismo. Y sigue obrando por su iglesia con este mismo corazón de decir, yo estoy determinado a amar a los míos. Y entonces yo he obrado para asegurar la salvación de los míos.
y sigo aún obrando. Lo veíamos el domingo pasado cuando hablábamos de la oración. ¿Sí? La intercesión de Jesús sigue obrando. No entendemos tal vez cómo, no entendemos bien la idea de cómo es que Jesús intercede por nosotros del todo, pero sabemos que sigue obrando, porque Él se ha determinado a amar a los suyos. Juan verdaderamente nos quiere demostrar quién es Jesús, y no solamente una forma de identidad, porque sí, muy fácil podemos decir Jesús es el Hijo de Dios, pero quién es Jesús en el sentido de ¿dónde están sus afectos? ¿Es compasivo? ¿Es paciente? ¿Qué lo hace enojar? ¿Qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que lo motiva? Y poco a poco vamos viendo este carácter de Jesús. Poco a poco vamos conociéndolo más y más y más. A este mediador que nosotros tenemos. A este hombre que se dio por nosotros. Y entonces esta porción nos lleva a considerar dos cosas. ¿Sí? Quiero que consideremos dos cosas nada más. La obra de Cristo, esto que estamos viendo aquí, no es algo que debemos considerar ligeramente. No es algo que debamos olvidar ni pensar como algo más en nuestra vida. Cristo se hizo hombre y vino al mundo donde fue rechazado, abandonado, traicionado, arrestado, crucificado. Y no es una simple historia, es una realidad. En este recuento de eventos vemos quién es aquel que se dio por su iglesia. Y asimismo, vemos que no simplemente es un hombre que fue arrestado, no fue un campesino que había huido. Es el mismo rey que se presenta como un cordero de sacrificio. El mismo rey que se presenta como un cordero de sacrificio. Y entonces a la luz de quién es Cristo podemos ver estas dos cosas a considerar. Lo primero es que quiero que consideremos el gran juicio. Quiero que consideremos el juicio para los impíos. Cristo, en el cumplimiento de la voluntad de su Padre para la salvación de la iglesia, se da a sí mismo tomando una actitud de siervo. Aún en esta actitud de siervo, porque recuerda que en todo este tramo Jesús está siendo un siervo, está obrando como un siervo, está obrando como un cordero. ¿Sí? Y aún en todo esto podemos ver su poder, una pequeña pizca de su poder. ¿Sí? Y su deidad demostrados con gentileza, con tacto, con mesura. Casi accidentalmente parece ser, porque realmente Jesús solamente dice yo soy. Así como que, ay, lo dije muy fuerte, perdón, por eso te caíste. Si lo he dicho más quedito, hasta pareciera como accidentalmente, ¿no? Pero si simplemente con afirmar su deidad los hombres fueron derribados, si siendo Él gentil los hombres fueron derribados, ¿qué puede esperar un hombre al estar frente a Dios en el día del juicio? Cuando Jesús no va a decir nada más, yo soy. Cuando lo que vas a escuchar no es nada más un simple yo soy. Eso es lo primero que vas a escuchar tal vez. Yo soy Dios. Ya te caíste. Pero ¿qué sigue después de eso? Yo soy Dios que te creó con este propósito. Yo soy Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo soy Dios que tiene control de todas las cosas. Y tú eres un pecador. Que no reconociste que yo soy Dios, que me ignoraste, que me rechazaste. ¿Qué crees que te va a esperar? ¿Qué les va a esperar a los hombres cuando estén frente al juicio de Dios? En Hebreos 10:31 creo que expresa la idea de forma majestuosa. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ya, con eso. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Robert Roloff decía, si el balido de un cordero tenía tal fuerza, un simple yo soy, ¿qué fuerza tendría el rugido de un león? En Isaías 11:4 leemos que dice, herirá la tierra con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. El soplo de sus labios. Ni siquiera una palabra, el soplo, y ya, ahí quedaste. Sí, ahí quedamos. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, date cuenta que ni siquiera está haciendo algo grande, no es como que dice, y Dios toma su espada y toma su escudo y va a la guerra y va y quita y pone y hace. No, es simplemente
Y Dios viene y como está resplandeciendo y tú eres impío, fulminado. Ahí quedaste. ¿Qué le espera a los hombres cuando se presenten ante este rey? ¿Qué les espera a los hombres? La cruz da un veredicto. Quienes creen son justificados. Quienes rechazan a Dios serán destruidos. Dios es un Dios justo. No puede dejar el pecado pasar por alto. Dios es un Dios santo. Su mera presencia destruye todo lo que no sea santo. En la cruz vemos su justicia y su santidad. Y sabemos por seguro que el mundo será juzgado. Pero Dios también es un Dios misericordioso. También es un Dios amoroso, también es un Dios bondadoso, también es un Dios gentil. Y esto lo puedes ver porque Él creó al hombre con el propósito de compartir de su plenitud con el hombre. Y en esa misma línea de bondad, Dios también provee un medio. Provee un medio para que tú y yo, que si nos presentamos ante el juicio de Dios, con el simple soplo, seríamos destruidos. Y entonces Él provee un medio para que tú y yo podamos presentarnos ante Él y que Él diga, inocente. Que Él diga, tú fuiste justificado, tú eres justo. A ti no te voy a destruir, tú eres justo. Y ese medio es el medio que vemos en la obra de Cristo. Cristo es ese medio. En Hebreos 10, 12 al 14 leemos que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cristo es el medio por el cual tú y yo, hombres pecadores, podemos llegar al juicio de este Dios, de este león, y no ser destruidos. Es el único medio. No hay otro medio. Lo segundo que me gustaría que consideráramos es como el otro extremo de esta cara, ¿no? Porque tenemos el juicio, pero ¿sabes qué tenemos también? En Cristo tenemos seguridad. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay salvación. En Cristo hay garantía de que estamos seguros en Él. Cristo obró. Él murió en la cruz y continúa obrando aún hoy para el bien de los suyos. Él murió para la salvación de los suyos, de aquellos que creen. Y aún hoy continúa obrando para el bien de los que son suyos. Cristo muestra control y poder, pero ese control y poder lo utiliza solamente para hacer la voluntad de Dios y para manifestar el amor que ha determinado hacia los suyos. Su poder no es utilizado para otra cosa. No es utilizado para servirse a sí mismo, no es utilizado para servir a alguien más. Es simplemente utilizado para estas dos cosas: glorificar a Dios y amar a los que Él ha determinado amar. Y entonces, si este cordero que simplemente dice yo soy, logra hacer esto, ¿no crees que eso nos da a ti y a mí, si es que creemos en Cristo, seguridad? ¿No crees que a ti y a mí nos debe dar la certeza de decir, Dios está en control y Él puede hacer todo? Él puede hacer todo. Y entonces, si Él quisiera, Él va a rugir y yo voy a ser librado. Y si no lo hace, Él está en control. Yo no entiendo el porqué, yo no sé el porqué, yo no comprendo, yo no sé la voluntad de Dios, yo no sé los caminos de Dios porque son más altos que los míos. Pero ¿sabes qué? Él está en control y Él tiene el poder. Y eso para mí es suficiente. Jesús mismo nos muestra un ejemplo de obediencia en esta voluntariedad, ¿sí? En esta disposición que Él tiene a ser llevado a la cruz. Él sabe lo que está por ocurrir. Considera esto. Jesús sí sabía lo que iba a ocurrir. Jesús sí sabía todo lo que iba a sufrir. Y aún sabiendo, Él elige obedecer. Tú y yo no sabemos lo que va a ocurrir. Pero a veces las cosas se ven grises y entonces decimos, estoy fuera. Adiós.
ya no juego. Siguiente pregunta. Jesús pone un ejemplo de obediencia. Y si decimos, Él tiene control y poder de todas las cosas, yo puedo imitar su disposición a obedecer. Yo puedo imitar y decir, si Jesús obedeció sabiendo esto, yo puedo obedecer sabiendo que lo que sea que pase es para mi bien. ¿Por qué? Porque Jesús se ha determinado a amarme. ¿Sí? Y entonces todo lo que pase, si está en su control, es para mi bien. Y me gusta esto que puedes conectarlo con el accionar de Pedro. Si te das cuenta, el accionar de Pedro es inmediatamente, vámonos, tirerazos. ¿Sí? Él quiere defender a Jesús. Y ahora, Pedro, generalmente pensamos que tenía una espada, pero Pedro no tenía una espada. ¿Sabes qué tenía Pedro? Cuchillito. Un cuchillito. Entonces, yo y mi cuchillito contra ustedes 200, vámonos. ¿Quién gana? Era ridículo, ¿no? Y a veces nosotros somos como Pedro, también queremos hacer estas cosas con nuestras fuerzas, un cuchillito, cuando es algo que no está en nuestras fuerzas. No está bajo tu control, tú no tienes el poder para hacerlo, pero ¿sabes quién sí lo tiene? Cristo. Cristo sí lo tiene. Calvino decía que la obediencia, por tanto, sea el fundamento de todo lo que emprendemos. Y me gustaría terminar con esto. Date cuenta de a quién nos salvó Cristo. Date cuenta de a quién nos salvó Cristo. Hasta ahora ya hemos visto que los discípulos eran unos cabezones. Eran inmaduros, no entendían, estaban muy verdes. Constantemente mostraban confusión, constantemente mostraban que eran egoístas. Y cuando Jesús decía, vengan y oren, o quédense y oren. ¿Sí? Voy a orar, oren conmigo. Y regresaba Jesús y los discípulos. ¿Sí? Esos eran los discípulos. Esos eran los discípulos a quienes Cristo salvó. A Pedro, el que constantemente dudaba de él, a que constantemente le decía que esto, que aquello, se lo oponía. ¿Sí? El que era inmaduro, impulsivo, ¿sí? Temerario. El que lo traicionó. A sus otros discípulos, los que estaban ahí y simplemente se fueron, a los que se dispersaron, a los que ya no sabían qué hacer, no tenían cabeza. A esos fue a quienes Cristo salvó. Y ahora esto a ti y a mí nos trae esperanza. ¿De qué? De que puede que yo sea más cabezón que todos esos discípulos juntos. Puede que lo sea. Puede que sea más inmaduro que todos esos discípulos. Puede que no conozca a Jesús como ellos lo conocieron. Ellos estuvieron 3 años con él. Pero ¿sabes qué? Jesús no te pide todo eso. Cristo lo único que te pide es pon tu fe en mí. Pon tu fe en mí. Y como decía Franci el miércoles, la fe es que yo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, mi visión, mi enfoque, todo lo que hago está dedicada a una sola cosa. ¿Sí? Está dedicada a una sola cosa, porque tengo fe en que eso va a pasar. Y por eso es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Yo tengo mi confianza puesta en que Cristo murió y que en esa muerte yo encuentro salvación. Entonces mi fe está puesta ahí, con todas mis fuerzas, con todo lo que yo soy. Voy a depender de esto, porque eso es lo que Cristo pide. No pide que seas el mejor discípulo, no pide que seas perfecto, no pide que nunca peques, porque sabe que no podemos dejar de pecar, pero pide que pongas tu fe en Él. Sí. Ahora, esa fe tiene una respuesta, pero aquí la pregunta no es si está respondiendo. Aquí la pregunta es si ¿estás poniendo tu fe en Cristo? ¿Estás poniendo tu fe en ello? Pues simplemente para ti una historia más. Un hombre que lo arrestaron, lo crucificaron, dicen que resucitó. Sí, muy bonito. Yo he leído mejores historias. Me gusta más Star Wars. Hablando de ciencia ficción, me gusta más Star Wars. ¿Qué es para ti?